Verdad en peligro. Venezuela propone red global de comunicadores para enfrentar amenazas informativas, mientras hay 19 periodistas tras las rejas. Los revientan a impuestos. Empresas legales al filo del cierre. Terremoto monstruoso en Rusia. Imágenes impactantes del caos y un tsunami devastador. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmin Velasco y hoy 30 de julio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, presentó una propuesta para formar una red internacional de comunicadores desde el foro Voces del Nuevo Mundo en Caracas. La iniciativa busca enfrentar las amenazas que afectan la difusión de la verdad. Además, destacó el papel de Venezuela como plataforma para impulsar una nueva narrativa global y reconoció el compromiso de comunicadores de todo el mundo que defienden la verdad frente a la desinformación. Todo esto ocurre mientras en el país hay al menos 20 periodistas tras las rejas. Con el reporte, Catherine García. Durante el foro Voces del Nuevo Mundo celebrado en Caracas, el canciller venezolano Iván Gil instó a formar una red internacional de comunicadores para enfrentar las agresiones mediáticas contra Venezuela y el mundo. Desde el Teatro Teresa Carreño, Gil destacó la necesidad de construir una alianza comunicacional que promueva una verdad construida a diario por los pueblos que resisten presiones geopolíticas y mediáticas. Los invitamos precisamente a una gran alianza que podamos crear entre comunicadores y comunicadoras para que nuestra verdad sea escuchada en el mundo. En su discurso, advirtió que la humanidad enfrenta múltiples amenazas en el ámbito de la comunicación, el periodismo y la difusión de la verdad. En este contexto, reconoció el papel activo de los comunicadores en el país. Y desde aquí, desde esta Caracas y desde esta patria Venezuela, nosotros hemos venido librando una lucha de hace mucho tiempo. La propuesta apunta a consolidar redes alternativas, comunitarias y digitales que ayuden a romper con las narrativas dominantes, buscando que Venezuela sea la plataforma de voces disidentes, contribuyendo a un nuevo orden informativo más plural y soberano. Sin embargo, en el país hay al menos 19 periodistas detenidos por diferentes razones, algunas de índole política, y más de 470 en el exilio de forma forzada. Informa para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. En Venezuela, cumplir con la ley puede salir caro. Las empresas formales destinan hasta el 80% de sus utilidades al pago de impuestos, en un país donde la presión fiscal no solo ahoga al sector productivo, sino que refuerza una estructura impositiva regresiva que castiga a quienes operan dentro del sistema legal. Así lo advierte un nuevo informe del Observatorio Venezolano de Finanzas. Alin Naín nos cuenta. El nuevo estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas revela que la carga tributaria sobre las empresas formales equivale al 14% del Producto Interno Bruto Nacional. Aunque en comparación regional la cifra parece baja, el observatorio señala que el sistema venezolano es particularmente injusto. Una parte significativa de la recaudación recae sobre el impuesto al valor agregado, un tributo que afecta de manera desproporcionada a consumidores y compañías registradas. Este fenómeno de fiscalización tan severa hace que prácticamente tener una empresa en Venezuela sea un deporte extremo. Entonces, cuando uno utiliza este tipo de definiciones, empieza a darse cuenta de que existe una injusticia social, la forma de pagar los tributos, la forma de hacer declaraciones prácticamente semanales, hace que sea un viacrucis para muchas empresas en Venezuela poder tener algún tipo de sustento económico, porque prácticamente tienes como una presión que se da cada 7 días a nivel tributario o fiscal. El costo de cumplir con el fisco ha transformado al empresario formal en una especie de sostén fiscal del país. Además del IVA, el impuesto sobre la renta, los aranceles y otros tributos, las regulaciones impiden que estas empresas reinviertan en crecimiento, infraestructura o expansión. En la práctica, ser legal no solo es más costoso, sino menos competitivo.
y hace que al unos pagar los impuestos, otros salen ganando, porque sencillamente igual el aparato estatal se tiene que pagar justamente con los tributos o con las otras utilidades que en el caso venezolano vienen o provienen del lado petrolero. Pero lo que sí está claro es que tener una empresa en Venezuela es prácticamente estar como un matrimonio complicadísimo con esta tributación que definitivamente devora fiscalmente prácticamente las utilidades que pueda tener en Venezuela. El observatorio recomienda una reforma estructural del sistema impositivo que amplíe la base tributaria, alivie la presión sobre quienes ya pagan y acabe con el trato desigual que margina a los formales y premia la informalidad. Sin incentivos reales, advierten, el aparato productivo nacional seguirá desangrándose frente a un Estado que cobra más de lo que devuelve. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Una nueva demanda federal desafía las políticas migratorias de la administración Trump. Organizaciones de derechos civiles acusan al gobierno de violar la Constitución al negar el derecho a fianza a miles de inmigrantes detenidos, entre ellos cientos de venezolanos. La medida, aseguran, los deja atrapados, sin opciones legales ni protección, en medio de un sistema de asilo cada vez más cerrado. Génesis Pérez nos tiene los detalles. Recientemente, organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron una demanda colectiva contra el gobierno estadounidense por eliminar el derecho a fianza de inmigrantes detenidos en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La demanda, liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Puerto Rico y otras entidades, argumenta que esta directiva permite mantener a personas detenidas indefinidamente sin que puedan acceder a una audiencia de fianza, lo que, según los demandantes, representa una violación al debido proceso garantizado por la Constitución. Este tipo de medidas se suman a una tendencia preocupante: el desgaste de la figura del asilo político en Estados Unidos. Para los venezolanos, las condiciones para acceder al asilo se han vuelto cada vez más restrictivas. Según cifras oficiales, a finales de 2024 había más de 130,000 solicitudes de asilo pendientes de venezolanos, lo que representa cerca del 10% del total de casos abiertos. Aunque en años anteriores la tasa de aprobación superaba el 60%, activistas y abogados migratorios denuncian que hoy se exigen pruebas más rigurosas e incluso difíciles de obtener desde el exilio. Toda la mayoría de las personas que hemos salido del país por problemas de asilo político o por problemas de otros índoles, no somos delincuentes, pues la mayoría somos personas que estamos en una lucha permanente, hostigante, que tuvimos que dejar nuestro futuro, nuestro esfuerzo de muchos años en nuestro país para poder estar buscando la seguridad de que nuestras vidas no vayan a ser prácticamente arruinadas. Casos de persecución política en Venezuela son ahora catalogados por tribunales de inmigración como problemas laborales o crímenes comunes, lo que reduce las probabilidades de aprobación. A esta situación se suma la incertidumbre en torno al estatus de protección temporal. Si bien un fallo judicial reciente evitó la cancelación inmediata del TPS, la amenaza permanece latente y muchos beneficiarios enfrentan un futuro incierto. Mientras tanto, estas políticas restrictivas también tienen efectos directos en la economía estadounidense. Sectores esenciales como la agricultura, la construcción y el procesamiento de alimentos enfrentan una escasez crítica de mano de obra. Se estima que estos representan alrededor del 5% de la fuerza laboral total en Estados Unidos. En estados como Florida, donde gran parte del sector agrícola está sostenido por trabajadores venezolanos y centroamericanos, la falta de personal ha comenzado a paralizar operaciones. En los Estados Unidos, la economía se colapsaría mañana si repentinamente fuesen a desaparecer todos los inmigrantes. Y no solamente en el sector de producción de alimentos, que usualmente es el que se habla del tema, el sector de salud, sector de construcción. Realmente hemos visto que los inmigrantes son en muchos casos los que crean empresas pequeñas. Informes económicos advierten que una deportación masiva o el colapso del sistema de permisos como el TPS provocaría pérdidas millonarias al Producto Interno Bruto estadounidense, además de una caída en la recaudación fiscal. 2 sismos de 5,6 y 5,3 grados de magnitud sacudieron el martes Guatemala.
con saldo de 2 muertos, así como grietas y derrumbes parciales en viviendas de 2 pueblos del sureste, cerca de la frontera con El Salvador, donde también se sintieron con intensidad. 2 fuertes sismos sacudieron el martes el sureste de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 2 personas fallecidas en el pueblo de Comapa, cerca de la frontera con El Salvador, a causa del colapso de estructuras. Los temblores causaron grietas y derrumbes parciales de paredes de varias viviendas de adobe y un templo católico en este municipio y el vecino de Zapotitlán, ambos en el departamento de Jutiapa, a unos 120 kilómetros de la capital. Las autoridades informaron de una veintena de personas hospitalizadas, casi medio millar de evacuados y más de 60 viviendas con daños moderados y severos. El país centroamericano registra una fuerte actividad sísmica desde el 8 de julio, cuando fue sacudido por un movimiento telúrico de magnitud 5,7 que dejó 7 muertos, unos 15.000 afectados y más de 2.000 viviendas con daños. Los temblores del martes también se sintieron con fuerza en El Salvador, donde se registraron algunos daños en una iglesia de Achuapán, cerca de la frontera con Guatemala, y con menor intensidad en el oeste de Honduras. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: terremoto en Rusia causa tsunami. Las autoridades declaran estado de emergencia. Un terremoto de magnitud 8,8, el más fuerte en casi 73 años en la región, sacudió las cercanías de la península rusa de Kamchatka, desencadenando tsunamis en Rusia y Japón y activando alertas en casi todo el Pacífico, con su epicentro a 136 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y una profundidad de 19 kilómetros. El sismo provocó daños en las islas Kuriles con olas que inundaron y afectaron edificios. Este evento, ocurrido el martes cerca de las 23:24, es el de mayor magnitud registrado en Kamchatka desde el devastador terremoto de magnitud 9 en 1952 y se anticipan réplicas de hasta 7,5. Expresidente Álvaro Uribe recibe apoyo de Mauricio Macri. Lo acompañamos con la convicción de que demostró con coherencia su inocencia. Varios expresidentes y figuras internacionales han expresado su apoyo a Álvaro Uribe tras su condena por fraude procesal y soborno. Entre ellos, el expresidente argentino Mauricio Macri manifestó su preocupación por las irregularidades en el proceso y aseguró que Uribe demostró su inocencia con coherencia, destacando su integridad y liderazgo. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar afirmó que la condena es una infamia y un acto de persecución política contra Uribe por oponerse a pactar con criminales y ser un obstáculo para la izquierda radical, declarando que Uribe no está solo. Asimismo, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y ex candidata presidencial Keiko Fujimori expresó que la medida intenta dañar el honor de Uribe y también el de millones de ciudadanos que creen en su legado. Esto a 2 días de conocerse la condena en términos de años y medida de aseguramiento. La reacción de la Unión Europea ante elecciones municipales. Maduro sigue careciendo de la legitimidad. La Unión Europea ratificó este miércoles que las elecciones municipales realizadas en Venezuela no legitiman los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en el que el CNE declaró como ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas que validen el resultado. La Unión Europea denuncia un ambiente político y jurídico restrictivo en Venezuela, generando condiciones desiguales para la oposición. En respuesta a la situación, la Unión Europea aumentó las sanciones contra el gobierno de Maduro y asegura que continuará su colaboración con todos los venezolanos y socios internacionales para promover un diálogo auténtico hacia una transición democrática. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy de Impacto Venezuela.
Estados Unidos pone a Nicolás Maduro contra las cuerdas y aclara que no hay trato ni impunidad, pero el chavismo consigue la manera de sobrevivir. Entonces, ¿confías en que Estados Unidos mantendrá esta postura firme hasta el final? Te leemos. No hay vuelta atrás. Esperamos que así sea. Contamos con Estados Unidos y otros países aliados. Por favor, démosle un final a esto, por favor. Es urgente. No creo que esta vez le den tregua. Ya la gente se cansó. Definitivamente no se debe confiar en la administración de Estados Unidos para nada. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.